La niebla se aferraba a Praga esa noche de noviembre de 1928, colándose entre las piedras del puente Carlos, envolviendo la ciudad en un manto de silencio y misterio. Era la noche en que Eliška Novák, la escultora más prometedora de Bohemia, simplemente desapareció. No un secuestro, no un accidente. Simplemente, se desvaneció. Su estudio, ubicado en una casa antigua a orillas del río Moldava, fue encontrado intacto, con sus herramientas esparcidas sobre la mesa y una estatua a medio terminar que parecía observarla desde la penumbra. Una figura femenina, de una belleza etérea, con la mirada fija en un punto invisible. Se llamaba Anya, la musa de Eliška, la inspiración detrás de su arte. Eliška era una figura peculiar, una mujer consumida por su pasión, aislada del mundo, hablando de visiones y de una conexión con la piedra. Sus amigos y familiares la consideraban excéntrica, pero su talento era innegable. Sus obras, aunque poco numerosas, eran aclamadas por su realismo y su capacidad para capturar la esencia del alma humana. Pero, Anya, era diferente. Anya no era solo una estatua, era la culminación de años de obsesión, un intento de dar forma a algo que Eliška sentía que existía más allá de la realidad. La policía investigó el caso a fondo, pero no encontraron ninguna pista. No había señales de lucha, ni evidencia de un crimen. Simplemente, Eliška se había esfumado. La teoría más popular era que había sufrido un colapso mental y se había fugado, abandonando su vida y su arte. Pero para aquellos que conocían a Eliška, esa explicación no encajaba. Ella amaba su trabajo, amaba a Praga. ¿Por qué dejaría todo atrás? El estudio permaneció sellado durante años, convertido en un lugar de leyendas y rumores. Algunos decían que estaba embrujado, que el espíritu de Eliška aún vagaba entre sus paredes, buscando terminar su obra. Otros afirmaban que la estatua de Anya era una puerta a otra dimensión, un portal que Eliška había abierto accidentalmente y que la había absorbido. Con el paso del tiempo, el caso de Eliška Novák fue olvidado, enterrado bajo la nieve de la historia. Pero en la década de 1980, un joven historiador del arte llamado Jan Kovar se obsesionó con el misterio. Jan era un hombre metódico, un investigador incansable, que no se conformaba con las explicaciones superficiales. Estudió los archivos policiales, entrevistó a antiguos conocidos de Eliška y pasó horas examinando la estatua de Anya. Cuanto más investigaba Jan, más convencido estaba de que la desaparición de Eliška no era un simple caso de locura o fuga. Había algo más en juego, algo oscuro y perturbador. Descubrió que Eliška había estado investigando antiguas leyendas eslavas sobre seres de otra dimensión, entidades que se alimentaban de la energía creativa de los humanos. Y que, en sus últimos trabajos, había intentado plasmar en piedra la apariencia de una de estas entidades. Jan se obsesionó con la idea de que Anya no era una musa, sino una entidad real, una criatura de otra dimensión que había seducido a Eliška y la había atraído a su mundo. La estatua, incompleta, era una especie de ancla, un punto de conexión entre dos realidades. Y la desaparición de Eliška era la consecuencia de esa conexión. Durante sus investigaciones, Jan descubrió un diario secreto de Eliška, oculto detrás de un panel en el estudio. En él, Eliška describía sus encuentros con Anya, su creciente obsesión y sus visiones de un mundo de belleza y horror indescriptibles. En una de las últimas entradas, Eliška escribía: Anya me ha prometido la inmortalidad, la posibilidad de trascender la realidad. Pero el precio es alto. Me pide que me entregue por completo, que abandone este mundo y me una a ella en su reino. Jan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba ante la prueba de que la desaparición de Eliška estaba relacionada con algo sobrenatural, con algo que desafiaba las leyes de la física y la razón. Pero no estaba dispuesto a abandonar la investigación. Estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el peligro. Continuando con su investigación, Jan encontró un antiguo mapa, dibujado por Eliška, que mostraba una serie de símbolos extraños grabados en la base de la estatua de Anya. Los símbolos, según Jan, no eran de ninguna lengua conocida. Después de consultar con un experto en lenguas antiguas, determinó que se trataba de una forma de escritura arcaica, utilizada por una secta eslava secreta que adoraba a entidades de otra dimensión. El mapa parecía indicar una secuencia específica de acciones que, al ser realizadas, podrían abrir una puerta a ese mundo. Intrigado,
Y con una creciente sensación de temor, Han decidió seguir las instrucciones del mapa. Esa noche, regresó al estudio de Eliska, armado con una linterna y una cámara. Copió los símbolos en el suelo, siguiendo la secuencia indicada en el mapa. Al llegar al último símbolo, sintió una vibración en el aire. Las luces parpadearon, y la estatua de Anya comenzó a brillar con una luz tenue y azulada. De repente, el suelo tembló. Han se tambaleó, tratando de mantener el equilibrio. Una grieta se abrió en el suelo, revelando una oscuridad insondable. Una voz, suave como él, has abierto la puerta, Han. Ahora ven y únete a nosotros. Han sintió un tirón irresistible, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia la grieta. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Se sintió levitar, ascendiendo hacia la oscuridad. En el último instante, antes de ser absorbido, vio el rostro de Anya, sonriendo con una expresión de triunfo. Han Kobar nunca más fue visto. Su desaparición fue catalogada como otro misterio sin resolver en la historia de Praga. El estudio de Eliska Novak permaneció cerrado, convertido en un monumento a la obsesión y a lo desconocido. La estatua de Anya, incompleta, seguía observando desde la penumbra, esperando a su próxima víctima. Y la niebla, como siempre, se aferraba a Praga, ocultando los secretos de la ciudad y protegiendo la puerta a otra dimensión. Script, pero la historia no termina ahí. Años después, durante una renovación del Puente Carlos, los obreros encontraron algo inusual. Una serie de grabados idénticos a los símbolos que Han había descifrado, tallados en las piedras del puente, casi imperceptibles a simple vista. La datación de los grabados reveló que eran mucho más antiguos de lo que se pensaba, posiblemente datando del siglo XV. Esto sugería que la secta que adoraba a las entidades de otra dimensión era mucho más antigua y poderosa de lo que Han había imaginado. Y que el Puente Carlos, uno de los símbolos más emblemáticos de Praga, podría haber sido construido sobre un antiguo portal a otro mundo. La conexión entre Eliska, Han y los grabados del Puente Carlos llevó a algunos investigadores a especular que la ciudad de Praga, con su rica historia y su ubicación geográfica, podría ser un punto de convergencia entre diferentes dimensiones. Un lugar donde la realidad se adelgaza y las barreras entre el mundo visible y el invisible se debilitan. Pero la historia más escalofriante la encontramos en los archivos de la Biblioteca Nacional de Praga. Allí, escondida entre manuscritos antiguos, se halló una serie de ilustraciones que representaban a seres similares a Anya, descritos en textos medievales como las hadas de la niebla. Se decía que estas criaturas, originarias de un reino de ensueño y pesadilla, se alimentaban de la inspiración y los sueños de los humanos, ofreciendo a cambio visiones de belleza y poder inigualables. Pero a un precio terrible, la pérdida de la identidad y la conexión con la realidad. Las ilustraciones también revelaban un ritual específico que se utilizaba para invocar a las hadas de la niebla. Un ritual que involucraba la creación de una estatua que sirviera como punto de anclaje entre los dos mundos. Y lo más perturbador de todo, el ritual requería el sacrificio de un ser humano con un talento artístico excepcional. Un ser humano cuya energía creativa pudiera alimentar a las hadas de la niebla y mantener abierto el portal entre las dimensiones. La descripción de la estatua en las ilustraciones era asombrosamente similar a la de Anya. La misma belleza etérea, la misma mirada fija en un punto invisible, la misma sensación de que la estatua era algo más que una simple obra de arte. Algunos expertos en arte han sugerido que Eliska, sin saberlo, había recreado un antiguo ritual prohibido en su estatua de Anya. Que su obsesión por capturar la esencia del alma humana la había llevado a abrir accidentalmente una puerta a un mundo de horror inimaginable. Y que su desaparición no fue un simple accidente, sino el cumplimiento de una profecía oscura. Pero la historia no acaba con la desaparición de Han y la leyenda de Anya. En los últimos años, ha habido informes de sucesos extraños en el estudio de Eliska Novak. Turistas y curiosos que se han acercado al lugar han afirmado haber escuchado susurros en la noche, haber visto sombras moverse entre las ventanas y haber sentido una presencia invisible que los observaba. Incluso algunos han afirmado haber visto a Anya, la estatua incompleta, cambiar ligeramente su expresión, como si estuviera viva. Y lo más inquietante de todo, algunos han jurado haber visto a Eliska Novak, de pie en la penumbra, observándolos con una mirada melancólica y distante. El estudio, ahora propiedad de una fundación cultural, permanece abierto al público,
aunque con estrictas limitaciones de tiempo y acceso. Pero la sensación de que algo siniestro acecha entre sus paredes persiste. Y la niebla, como siempre, se aferra a Praga, ocultando los secretos de la ciudad y protegiendo la puerta a otra dimensión. ¿Fue Eliska Novak una víctima de una fuerza maligna? ¿Fue Jan Kovar un incauto que se adentró demasiado en un misterio prohibido? ¿O son simplemente leyendas urbanas, exageraciones de la imaginación popular? La verdad, como siempre, permanece oculta tras un velo de niebla y misterio, esperando a ser descubierta por alguien lo suficientemente valiente, o lo suficientemente imprudente, para buscarla.